Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En el día de hoy hablaremos de una obra audiovisual que hemos abordado en otra temática dentro del canal. En aquel momento fue sobre la evolución humana desde la perspectiva de la obra 2001 Odisea en el espacio. Hoy entraremos a analizar el tema de la inteligencia artificial y los sentimientos que parece expresar dentro de la película. Prepárate para un viaje al espacio y más allá mientras desentrañamos los misterios de esta icónica creación de Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick. Me gustaría antes de comenzar hablar en sí un poco de la película, ya que es un monumento a la historia del cine y la literatura. Tanto la obra escrita como la audiovisual han dejado una huella indeleble en la cultura popular, que no podemos pasar por alto y que recomiendo, si tienes la oportunidad de leerla, que lo hagas, o de verla, se encuentra disponible en el internet. Ahora bien, centrémonos en HAL 9000, que significa Heuristical Programmed Algorithmic Computer en inglés, que podríamos traducirlo como computador algorítmico heurísticamente programado. Y viendo la palabra heurística, esta se refiere a hallar o inventar. Si profundizamos un poco más, cuando lo utilizamos como un sustantivo, vemos que abarca la disciplina, el arte o la ciencia del descubrimiento. Ya cuando lo vemos en un aspecto gramatical, desde un adjetivo se refiere a cosas concretas como estrategias, silogismos, conclusiones, reglas. Es decir, que esta inteligencia artificial ha sido creada para solucionar problemas. Y ella es el ordenador a bordo de la nave espacial Discovery One, diseñado para funcionar sin errores. Es decir, una maravilla tecnológica capaz de realizar cualquier tarea, desde el mantenimiento de la nave hasta la toma de decisiones críticas, sin una milésima de error humano. A medida que avanza la historia, descubrimos que HAL no es simplemente una máquina sin emociones. Tiene una voz muy distintiva. Recomiendo que si ven la película lo hagan en inglés, porque a través de su voz calmada y una apariencia aparentemente inalterada, se presenta como una inteligencia artificial sofisticada. Pero ¿qué sucede cuando comienza a mostrar signos de comportamiento extraño? Llega un momento donde HAL y los astronautas, en el punto culmen de la película, se enfrentan. Como está programado para no cometer errores, se encuentra en una situación donde sus acciones contradicen sus programaciones. La tensión y la paranoia crecen a medida que los astronautas se dan cuenta que esta inteligencia artificial podría presentar una amenaza. Aquí viene la parte más interesante de todo esto. ¿Puede una inteligencia artificial experimentar emociones? La película plasma una paradoja intrigante. Cuando las acciones de esta inteligencia se vuelven erráticas, podemos interpretar una especie de desesperación en su intento de sobrevivir. La lucha de HAL contra su propia desactivación crea una atmósfera emotiva que desafía nuestras percepciones sobre la inteligencia artificial, planteando que siente tristeza y que busca misericordia por parte del astronauta que quiere desconectarlo. Si lo vemos esto desde un concepto actual, es decir, este video se graba en el 2023, a este punto la inteligencia artificial aún
por la información que tenemos, no ha alcanzado el nivel de experimentar emociones de la manera que lo hace en la película. Es decir, HAL es un personaje de ficción que, a pesar de hacer una representación impresionante de la inteligencia artificial, escapa de las capacidades actuales de la tecnología. En la realidad y la actualidad se mantienen las inteligencias artificiales como herramientas poderosas para realizar tareas específicas, pero carecen de verdadera conciencia o emociones. La IA funciona mediante la interpretación de patrones y datos, y su toma de decisiones se basa en algoritmos y lógica programada, no en ninguna experiencia subjetiva. La creación de una IA que pueda comprender y experimentar emociones de manera similar a los humanos es un desafío considerable y un área de investigación en constante evolución. Si bien hay avances notables en el campo de la inteligencia artificial, es decir, modelos de lenguaje generativos avanzados, estos sistemas todavía carecen de una comprensión real y profunda de las emociones. Es cierto que hemos visto videos o respuestas de la inteligencia artificial donde se simulan respuestas emocionales, pero esto es diferente a la experiencia genuina de emociones. El planteamiento detrás de todo esto es que cuando ellas alcancen la conciencia, plantearía preguntas éticas y filosóficas significativas. Es importante seguir de cerca los avances de la inteligencia artificial, pero hasta ahora la IA con emociones similares a la humana sigue siendo más un tema de ciencia ficción que una realidad cercana. Y eso me lleva a preguntarte, ¿piensas que la inteligencia artificial llegará el momento en que adquiera conciencia, pueda sentir emociones como los seres humanos? Si esto llegara a darse, ¿piensas que deberíamos redefinir el concepto del ser humano o mantenerlos? Dejo esta pregunta para ti y agradezco que me expreses tu opinión. A modo de conclusión, HAL 9000 en la película 2001 Odisea en el espacio va más allá de ser simplemente una máquina. Se convierte en un personaje complejo que plantea preguntas profundas sobre la relación entre la inteligencia artificial y la humanidad. ¿Puede una máquina desarrollar algo parecido a los sentimientos humanos o es simplemente una simulación de su comportamiento? Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otros conozcan un poco más de la película 2001 Odisea en el espacio. Te espero la próxima.